Lucas capítulo 9, 1 al 6, modelo bíblico para enviar discípulos. Habiendo reunidos a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Donde quiera que no nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio de ellos. Y leamos todos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, te damos gracias por permitirnos rendir culto en esta hora. Generalmente perdemos el tiempo en otras cosas, pero nosotros dedicamos este espacio para decirte que estamos agradecidos, que eres nuestro Dios, que aunque no lo vemos con nuestros ojos físicos, nuestros ojos espirituales ven lo que tú haces a través de cada persona, y por eso nos hemos reunido a rendirte culto. Ahora creemos que tú has dejado la Biblia, tu palabra escrita, que aunque está escrita, sabemos que es tu voz, es tu palabra la que nos habla. Así que por favor te rogamos nos ayudes para estar con una mente dispuesta, unos oídos abiertos a escuchar tu voz. Aunque usas un nombre, sabemos que eres tú por tu Espíritu que nos bendice. Así que satisfácenos con esta tu palabra al ser predicada, y oramos nosotros, los que somos creyentes, que mientras nos deleitamos en ella, tú te muevas en medio de nosotros con milagros, prodigios y señales. Y si hay alguien que no te conozca, que venga y proceda al arrepentimiento, porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Hace un tiempo atrás, aprendí un modelo de liderazgo, y escuchen muy bien esto porque esto es muy importante para aquellos que son padres, para aquellos que son jefes, para aquellos que tienen alguna oportunidad de liderar. Me gustó mucho este modelo, y es que aprendí un modelo bíblico o un modelo de cómo poder transmitir la información a otros y que otros empiecen a hacerlo, que dura 5 partes o tiene 5 partes. ¿Cuál es el modelo? Cuando yo quiero enseñar algo a alguien, lo primero que hay que hacer es: yo lo hago, tú me miras. Yo le quiero enseñar a alguien, entonces primero yo lo hago y él me mira. Luego hay una segunda parte que dice: yo lo hago, tú me ayudas. Es decir, la persona se involucra en lo que va a hacer. Yo lo estoy haciendo, pero él le está ayudando. Número 3, tú lo haces, yo te ayudo. Ese es el tercer paso. Yo quiero que él aprenda, entonces yo no puedo toda la vida hacerlo. Entonces él lo hace, pero yo le ayudo. Número 4, él lo hace y yo lo miro. Ahora ya no le ayudo, sino que ¿qué? Lo miro. Y el quinto paso es: él lo hace y yo me voy. Ahí ya él lo está haciendo solito. Creo que esto fue el modelo de liderazgo que el Señor estaba implementando con sus discípulos, y que deberíamos aprender nosotros a aplicarlo en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida, a veces creemos que la gente simplemente dice: haga lo que usted ya sabe. No, eso tiene un proceso. Cuando usted le enseña a sus hijas a cocinar, o cuando usted le enseña a su hijo a trabajar, o cuando usted le enseña alguna cosa, no es de inmediato que se aprende. Hay un proceso y deberíamos aprender de ese proceso. El Señor Jesucristo, como lo hemos venido estudiando en todo el libro de Lucas o hasta el capítulo 8, ha pasado un tiempo con sus discípulos mostrándoles la forma en que se lleva el mensaje del reino de Dios. Les ha enseñado, ha proclamado el evangelio del reino de Dios. Escuchen esto. Ellos, sus discípulos, los discípulos del Señor Jesús, que fueron llamados los apóstoles,
Ellos están viendo cómo el Señor Jesús sana a las personas, salva a las personas, libera a las personas y provee para aquellos que están necesitados. Sus discípulos lo están viendo. Ellos ven cómo hace todo eso. El Señor Jesús, el Maestro que les ha llamado, que los llamó a discipularlos, ahora ha demostrado ser también Dios al perdonar sus pecados. ¿Recuerdan una vez que un paralítico lo bajaron por el techo y esperaban que lo sanara, pero él no dijo, yo te sano, sino que dijo, tus pecados te son perdonados? Y la gente se escandalizó y dijo, ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados? Y él dijo, para que ustedes sepan que el Hijo de Dios, es decir, Jesucristo es Dios, para que sepan que es Dios. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O tómate, levántate, toma tu camilla y anda. Y dice que el paralítico, ¿qué pasó? Se levantó y se fue. Ahora, ellos están viendo cómo el Señor Jesús perdona pecados, pero no solamente eso. El Señor Jesús tiene poder sobre, o tiene autoridad sobre lo natural, pero también sobre ¿qué? Sobre lo sobrenatural. Él le puede decir a los demonios, salgan y se van. Le puede decir a la naturaleza, quédese quieta, y se queda quieta. Porque Él es Dios. Y ellos están viendo eso. Él ha demostrado ser más que un hombre. Es Dios. Pero tengo una pregunta. ¿Qué otra cosa podría hacer o demostrar el Señor Jesús para que crean en Él y que sepan que Él es lo que dijo que era? Él es Jesús, el Hijo de María y José. Es hombre, pero también es Dios porque fue concebido por el Espíritu Santo. Ahora, con todo lo anterior, sus discípulos lo han visto, lo que Él es y lo que Él hace. Sus discípulos le han ayudado. Veremos a continuación que nos deja ver que es momento para que el mensaje del reino de Dios se extienda a todo lugar. Pero el Señor Jesús era hombre, era un ser humano, era carne y Él no podía hacer todas las cosas solo. Así que era el momento de que los discípulos serían los primeros en llevar ese mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje del reino de Dios. Para que luego ese modelo se siguiera existiendo hasta el final de los días. Hoy en día se sigue proclamando el mensaje del reino de Dios. Hay un rey, hay un reino. El rey se llama Jesucristo y está gobernando. Él es juez justo. Pero hay un reino que nos espera a aquellos que pongamos la esperanza en Él, pongamos nuestra fe en Él. Así que con esto me gustaría hablarles bajo el título Modelo bíblico para enviar discípulos. ¿De qué les voy a hablar hoy? Modelo bíblico para enviar discípulos. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando envió a sus discípulos? ¿Qué podemos aprender de este texto en Lucas capítulo 9, verso 1? Bueno, vamos a ver esto en 3 puntos. Número 1, una autoridad delegada. Número 2, una comisión definida. Y número 3, una obediencia abnegada. 3 puntos que vamos a ver en este sermón. Una autoridad delegada, una comisión definida y una obediencia abnegada. Miremos la autoridad delegada. Vayan conmigo a Lucas capítulo 9, verso 1. Lucas capítulo 9, verso 1. Mire lo que dice en cuanto a la autoridad delegada. Cuando no autoridad es que alguien tiene esa autoridad y se la delega, se la entrega a otros. Habiendo reunido a sus discípulos, ¿notan lo que está diciendo? Él estaba con la multitud, pero no reúne a la multitud. Habiendo reunido a sus discípulos, ¿qué dice el verso 1? Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Notan? Hasta ese momento el Señor Jesús estaba haciendo solo todo.
Pero como sus discípulos ya lo vieron, como sus discípulos ya sabían cómo hacer la tarea, ahora sus discípulos necesitaban ¿qué hacer? Recibir autoridad. La misión de llevar el evangelio a todo el mundo no es tarea fácil. Así que el Señor no está llamando a la multitud, sino que de manera privada llama a sus 12 discípulos con el ánimo de empoderarlos. Los empodera, les da autoridad. El Señor no está rechazando el resto de la multitud. Él no está diciendo ustedes no hacen parte. No, Él sabe que el mensaje específico y especial se debe delegar a aquellos que entiendan bien, y por eso llama a los 12. Él entiende que las reuniones privadas es más fácil de entender lo que se quiere decir o hacer. Por eso en cualquier entidad, en cualquier iglesia, en cualquier familia, cuando usted deba tomar decisiones y cuando quiera transmitir la información, es necesario que la información se transmita y se delegue de manera que privada. Y eso fue lo que hizo el Señor. Mire lo que dice el verso 1 una vez más. Habiendo reunido a sus 12. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque vayan conmigo al verso 26 del capítulo 8. Capítulo 8 de Lucas, verso 26 dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta. Al llegar a la tierra, ahí estaban fuera. Pero vaya conmigo al verso 40. Cuando volvió Jesús, le recibió ¿quién? La multitud. Una vez más, verso 40 de Lucas 8. Cuando él llegó de liberar a un endemoniado, llegó y dice, cuando volvió le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Ahí estaba con la multitud. Pero cuando él quiere delegar autoridad, dice que reunió a sus ¿qué? 12 discípulos. Después de reunirlos, el texto dice que ¿qué les dio? Poder y autoridad. Lucas capítulo 9, verso 1. Mira lo que dice. Les dio poder y autoridad. En otras palabras, los está empoderando. Quiero aclarar algo bien importante. Y para que ustedes vean, me gustaría aclarar que los discípulos no tienen autoridad. Su autoridad es delegada. Repito, y que quede claro esto. Los discípulos del Señor Jesús no tienen autoridad. Su autoridad, ¿qué es? Delegada. Y con esto llamo la atención porque hoy en día algunos que dicen ser discípulos del Señor Jesús se asumen que son ellos los que están haciendo las cosas que hacen. Pero aquí vemos que los discípulos no es que ellos tengan autoridad. La autoridad, el poder y la autoridad está siendo delegada. Miremos algún ejemplo. Un embajador. Un embajador, cuando un presidente de la república lo envía como embajador a otra tierra, ¿ese embajador tiene autoridad? No, su autoridad es delegada. Él simplemente es un representante. Lo mismo está el presidente y sus ministros. Los ministros están con una autoridad que el presidente les ha dado. Ellos por sí solos no pueden tomar decisiones, porque esa es autoridad delegada. Luego, esa autoridad que les dan, con eso es que pueden ejercer lo que les han dicho. Un maestro de escuela, cuando usted manda a sus hijos a la escuela, ¿qué les está diciendo usted implícitamente a los maestros de escuela? Usted ahora tiene autoridad sobre mis hijos. Un vigilante, cuando usted va al colegio, cuando va a la universidad, cuando va al hospital, el vigilante, a pesar de que solo tiene un palo, ¿cierto? O a veces no usa ningún arma ni nada, él dice, no entra. Y usted dice, este pinche no entra, porque me dijeron que yo tengo la autoridad para no dejar entrar aquí a fulano de tal, y no entra. No es él el que tiene la autoridad, su autoridad es, ¿qué dijimos? Delegada. Y así podríamos hablar de que usted y yo podríamos encontrar personas que su autoridad no es de ellos, sino es delegada.
ese poder y autoridad nos muestra que es sobre lo espiritual y lo físico. El Señor les está dando autoridad sobre lo espiritual y sobre ¿qué más? Y sobre lo físico. Miren lo que dice el texto: poder para sanar los enfermos y autoridad sobre todos los demonios. Su maestro ya lo había hecho. Él sanaba a los enfermos y liberaba a los endemoniados. Ahora les dice: yo los empodero, ahora ustedes vayan y hagan eso. Era tiempo de que ellos pudieran hacer la tarea. Así que las escrituras nos muestran que el Señor, para enviar a sus discípulos, por un lado, ¿qué está haciendo? Los empodera. Se empodera. Luego de ello, ¿qué más hace? Una comisión definida. Vayan al verso 2. Cuando hablo de comisión, hablo o hago referencia a confiar. Miren, si yo de repente le envío, si yo le digo al niño: hijo, vaya con este billete de 100,000 pesos y lo comisionas para ir a la tienda, tú implícitamente estás diciendo: hijo, yo confío en que tú no te vas a gastar el dinero en dulces. Tú me vas a traer las vueltas completas. Cuando yo comisiono, estoy haciendo referencia a que estoy ¿qué? Confiando. Confío en esa persona. Así que por cuanto se confía, se comisiona. El Señor Jesús confía en sus discípulos. Y mire qué discípulos tenía él, los apóstoles. Nómbrenme algunos de los apóstoles: Pedro, Juan, Jacob, Bartolomé. Pero por no nombrarlos todos, uno de ellos, ¿quién era? Judas, el que lo traicionó. Judas Iscariote estaba entre estos dos. Pero él lo comisiona. Judas Iscariote, el que vendió al Señor Jesús por unas monedas de plata, incluso tuvo poder y autoridad para echar fuera demonios y para sanar ¿qué? Enfermos. Aquí miren lo que dice el verso 2: y los envió con una comisión específica a predicar o a proclamar o a anunciar. ¿Qué les mandó a proclamar? El reino de Dios. Ellos tenían una tarea inicial específica: predicar. Proclamen el reino. Ha venido sobre este mundo un rey que gobierna, un rey que es justo, un rey que te dirige. Pero también hay un reino. Cuando el Señor Jesús estaba al lado de Pilato, Pilato dijo: ¿tú no sabes que yo tengo autoridad para soltarte? Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados vendrían y destruirían, pero mi reino no es de este mundo. La autoridad que tú tienes solo es una autoridad dada del cielo. Es decir, que el reino del Dios, ¿cuándo es? Cuando usted y yo vayamos a la presencia de Él. Ese es el reino de Dios. Así que mire que Él dice que los autoriza, los empodera para ir ¿a qué? Predicar el reino de Dios. ¿Cuál era el mensaje central del Señor? Justamente eso. Hay que proclamar que hay un rey y un reino. Ese rey gobierna y gobernará para siempre. Usted que está tomando nota, solo tómelo como nota. No vamos a ir a las escrituras, pero algunos versículos anteriores de Lucas capítulo 4, verso 43 dijo: pero le dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. El Señor Jesús vino a este mundo para proclamar un reino. ¿El reino de quién? De Dios. Lucas capítulo 8, verso 1, una página anterior de su Biblia, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando ¿qué? El evangelio del reino de Dios, y los dos estaban con él. ¿Notan? Los dos están viendo cómo el Señor, su mensaje era el reino de Dios. Y miren lo que dice el verso 10 del capítulo 8 de Lucas. Y les dijo: a ustedes es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo vean y oyendo
no entiendan. Ese texto me encanta, lo enseñé en días pasados, porque él está hablando del reino de Dios y hay algunos que lo entienden, pero hay otros que todavía no. Hay otros que creen que en este mundo está todo y vive esta vida como si aquí fuese todo. No, después de la vida viene la muerte, pero la muerte es el inicio de vivir una eternidad con el Rey soberano llamado Jesucristo en su reino, o de vivir eternamente en el infierno sin él. Eso es lo que está diciendo. Pero a los discípulos no solamente se les comisionó para que hablaran del reino de Dios, sino que mire lo que dice Lucas 9 en la segunda parte. Vayan a su Biblia. ¿Qué dice? Les envió a predicar el reino de Dios y ¿a qué más? A sanar los enfermos. Oiga, ¿qué pasa si a usted hoy le dicen: te comisiono para que todo enfermo que veas lo sanes? Eso es lo que está pasando. Mire, los apóstoles tenían el don, más que el don, el ministerio de sanar. Tenían la autoridad y aquellos que ellos querían sanar, se sanaban. Aún pasó con el Señor Jesús. Una mujer se abrió paso por entre la multitud y dijo: si tan solo toco ¿qué? El borde de su manto, seré sana. Y el solo manto del Señor Jesús sanó a esta mujer. Los discípulos tenían eso. Tenían ahora la autoridad, estaban empoderados para sanar a los enfermos. La sanidad de manera sobrenatural ocurre en el ser humano, y esto mostraría que el Rey estaba presente a través de ellos. ¿Notan eso? Cuando el Señor estaba en Galilea, pues lo veían físicamente, él no estaba en espíritu. Ahora sus 12 discípulos están yendo en varios lugares y ellos dicen: no, yo no soy el que sana, es el que me autorizó, el que me empoderó, el que está sanando, es el mismo Jesús de Nazaret. Aunque podemos ver que la enfermedad física es muy relevante, en el camino también encontrarían a enfermos que estaban emocionalmente enfermos. ¿Sabían que hoy en día el problema más grande que tiene el ser humano es la famosa enfermedad del estrés? La enfermedad psicológica. ¿Qué tienes? Estoy enfermo. ¿Y qué tienes? Yo no sé, pero me siento mal. ¿No saben? Pues bueno, ese tipo de enfermedades también sanarían los discípulos. Los discípulos fueron enviados con una comisión específica, pero se les anima a no confiar en sí mismos. Interesante esto que sigue. El Dios creador, aquel que ha demostrado que es maestro, que sana, que salva, que liberta, que muestra un camino hacia la eternidad, les dice ahora les doy ese mismo poder a ustedes. ¿Para qué? Para que vayan a sanar y para que vayan a proclamar el evangelio. Pero vayan. Bueno, listo. Si yo voy entonces, si yo voy para un paseo, si yo voy a ir de viaje, lo mínimo que voy a empacar, ¿qué es? Mi maleta. ¿Cierto? Lo mínimo que voy a hacer es, oiga, me voy a empacar, ¿sí? Unas cuantas ropas, unas mudas de ropa, ¿cierto? Y unas que hablen, ¿sí? Si son mudas. Pero aquí vemos cómo el Señor Jesucristo, ¿qué les dice? Si Él les estaba delegando autoridad, Él estaba comisionándolos, Él les sustentaría. ¿Cómo ocurriría eso? Vayan conmigo, por favor, a Lucas capítulo 9, verso 3. Lucas capítulo 9, verso 3. Mire qué les dijo. Y les dijo, vayan conmigo, por favor, a Lucas 9, 3. ¿Qué les dijo? No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis ¿qué? Oiga, interesante. El Señor les dice, pongan el ejemplo. Estamos aquí en Bogotá y el Señor les dice, uno váyase para Cali, otros váyase para Boyacá, para Tunja, otro váyase para Villavicencio, y reparte 12 ciudades. Esas 12 ciudades, uno dice, bueno, el Señor me está desde aquí de Bogotá mandando voy a ir para Pasto, por ejemplo. Pero Él les dice, no
tomen nada para el camino. En pocas palabras, no lleven nada para el viaje. ¿Qué es bordón? No lleven bastón. Oiga, pero en ese tiempo no había carros. Yo tengo un bastón para al menos sostenerme. Él dice, no lleves bastón. No lleves bolsa o mochila o maleta, alforja. No lleves pan. O sea, en el camino no lleves alimentos. Pero tampoco dice no lleves dinero, no lleve economía. Y dice, y no llevéis dos ¿qué? Túnicas. En pocas palabras, no lleves ropa de cambio. ¿No notan que el Señor Jesús a estos discípulos, o es interesante que el Señor les muestra que deben depender absolutamente de Él en todo su aspecto? Estos están siendo comisionados. Vayan, pero no dependan del recurso humano. No dependan. Ay, pero si en el camino se me dañan los zapatos. Y si no tengo, bueno, en el camino Él haría que a través de otros llegara la bendición. ¿Cómo lo vemos? Mira lo que dice el verso 4. El verso 4 dice de Lucas capítulo 9, verso 4. Y en cualquier casa donde entréis, ¿qué dice? Quedad allí y de allí salid. La idea no era buscar varios hospedajes. A la casa a la que llegaran deberían quedarse hasta que se fueran del pueblo. Esto nos muestra que Dios proveería lo necesario que tuvieran. ¿Notan eso? El Señor les está diciendo, vea, imagínense aquel que dice, hay un que gobierna, hay un reinado que existe, pero lo ven que va caminando y a lo mejor va sucio, a lo mejor no se ha podido bañar, y él dice, hay un rey. Pues el Señor les dice, bueno, va a haber una casa en ese pueblo que lo reciban. Si usted de repente llega a esa casa y la comida no le gustó, pues cómasela, amigo. Si la ducha no tiene agua caliente, pues báñese con agua fría. Pero, ay no, es que Dios me mandó a esta casa, pero otro me está invitando y es el rico del pueblo que ayer lo sané, entonces me voy para allá. No, el Señor dijo, donde lleguen, ahí ¿qué? Quédense hasta que se vayan del pueblo. ¿Notan eso? Eso hace que yo no haga selección de personas, no busque privilegios, sino busque que se cumpla el mensaje que realmente quería llevar. ¿Y cuál era el mensaje? El reino de Dios se ha acercado y sanen las enfermedades. Ahora, la Escritura nos muestra entonces que el Señor, para enviar a sus discípulos, por un lado los empodera, ¿cierto? Pero aquí los está comisionando, y en esa comisión, ¿qué pasaría si no fueran bien recibidos? Vayan al verso 5, mire lo que pasó. Lucas 9:5. Y donde quiera que no los que recibiesen, salid de aquella ciudad y sacudí el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. O en otras palabras, en señal de rechazo. Miren acá. Hay personas que se les sana las enfermedades. Hay personas que se les provee para los alimentos. Hay personas que se les dice que Dios los va a bendecir. Y es como cuando está el dicho popular: no falta el tan malagradecido que le gusta patear la lonchera. ¿Han escuchado ese dicho? Hay gente tan malagradecida que tras de que llega con las bendiciones, lo rechazan. Pues el Señor está diciendo: ustedes tienen poder para liberar endemoniados, ustedes tienen poder para sanar enfermedades, ustedes van con el evangelio del reino, y si alguien lo rechaza, ¿sabe qué está diciendo? Hagan eso. Vinimos con cosas buenas, ustedes nos rechazaron, pues aténganse a las consecuencias. Eso es. Y yo hacía un paralelo con esto. Vayan al verso 5. Miren lo que dice el Señor Jesús. Donde quiera que no le recibieren, salgan de aquella ciudad y sacudan el polvo de sus pies en testimonio o en señal de rechazo. Y parece ser, hermanos, que hoy en día como que no es la excepción. La gente se le lleva el bien,
se les ayuda, se les bendice, se les consiente, y cuando uno da la espalda, hablan mal de uno. Todo es mal. Ese arroz quedó feo, quedó delicioso, en cambio, molestando. El hecho es que él dice, si alguien le rechaza este mensaje, si alguien le rechaza estos quehaceres, ¿qué dice? Como testimonio sacuda los pies. La escritura nos muestra entonces que el Señor está enviando a sus discípulos. Por un lado, ¿qué hace? Los empodera, los está empoderando, pero luego los comisiona, les está comisionando. ¿Qué esperaba el Señor de sus discípulos? ¿Qué hicieron ellos? Bueno, vayan al verso 6. ¿Qué dice que ellos hicieron? Y saliendo, pasaban por todas las aldeas. ¿Qué haciendo? Anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Hermanos, ¿qué es lo tercero? Después de una autoridad delegada y después de una comisión que se les da, ¿qué espera el Señor? Que obedezcan. Que obedezcan. Sus discípulos, ¿qué hicieron? Vayan al verso 6, por favor. Vayan al verso 6. Dice, y saliendo. En otras palabras, el Señor Jesús les dice, yo los empodero, yo les envío. ¿Qué espero de ustedes? Obediencia. Que lo hagan. Que hagan caso. ¿Cierto? Que hagan caso. Dice que fueron. ¿Por qué fueron? Pasaban por todas las aldeas. ¿Cuál era la tarea? Una tarea celestial, anunciando el evangelio. ¿Y cuál era la tarea terrenal? Sanando por todas partes. En el mundo, en este mundo, por favor, observen esto que voy a decir. Por favor, pónganle su observación mental para que lo que escuchen puedan entenderlo. Cuando Dios creó al ser humano, dice la Biblia que Dios cogió tierra, barro y formó al ser humano. Eso lo hace físico. Pero dice la Biblia que Él sopló sobre él aliento de vida. Eso lo hace espiritual. Y el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, anuncien el evangelio, porque hay necesidades espirituales. Pero también sanen las enfermedades, porque el ser humano tiene necesidades terrenales. ¿Estoy siendo claro? Ahora, recordemos, el Señor lo hizo, ellos lo vieron. El Señor lo hizo, luego ellos le ayudaron. ¿Cuál es el proceso ahora? Ellos lo hicieron, el Señor les está ayudando, los empoderó. Pero la Biblia nos dice que ellos lo hicieron y el Señor los vio, pero un día el Señor esperó que ellos lo hicieran y Él se fue al cielo. Ese es el proceso. Concluyo con algo. Recuerde que el modelo de liderazgo se puede aplicar a cualquier área de tu vida. Tú que me estás escuchando afuera, tú que me estás escuchando aquí, a veces queremos que los hijos hagan lo que nosotros por años hemos aprendido. No, esto es un proceso. Hijo, yo lo hago, tú me miras. Ven, mira cómo yo hago un arroz, ejemplo. Bueno, hija o hijo, ya hice el arroz. Ahora, por favor, ayúdame. ¿Con qué te ayudo, mamá? Bueno, por ahora, aplica solo el aceite. O lava el arroz. O pica la cebolla. Pero por ahora, lo que me vas a ayudar mientras coges experiencias, por ahora no prende el fuego porque te puedes quemar. Y es un proceso. Él me ve, yo lo hago. Luego Él me ayuda, yo lo hago. Pero cuando ya lo sabe hacer, Él lo hace y yo le digo, hijo, o tú haces el arroz, yo te ayudo a picar la cebolla. Pero es Él que lo va a hacer. Pero luego, hijo, ya hoy no te va a ayudar a picar la cebolla, voy a ver cómo lo hace.
Tú lo haces, yo te qué, miro. Hija, cuando tú te cases, no solo de bonita va a vivir tu esposo. Tienes que al menos saber hacer un arroz. Cuando te vas a hogar o yo me vaya, al menos le digas a tu esposo, pues ya sé cocinar arroz. Al menos, porque hoy en día los muchachos no saben ni hacer una aguapanela hervida. Pero es un proceso. ¿Es culpa de quién? De los padres. Ese es el proceso. Que tu hijo, tu hija no sepa hacer ni siquiera caso, es culpa de los padres. Porque es un proceso que hay que hacer. Solo por poner un ejemplo en la vida familiar, pero así mismo también en lo laboral, pero también en lo espiritual. Hay iglesias que parece, que crecen como si fuera instantáneo. En el discipulado bíblico no es insta iglesia. Ya. Hoy tú me miras haciéndolo y mañana lo estás haciendo. No, eso tarda toda una vida. Usted me preguntará, esto que el Señor Jesús hizo con sus discípulos de empoderarlos y de enviarlos, ¿ocurre con cada creyente en el Señor Jesucristo? La respuesta es claro que sí. Pastor, los que hemos creído en Jesucristo, hoy en día también el Señor nos empodera para que vayamos a anunciar el evangelio del reino y a sanar las enfermedades. Vaya a su Biblia, Juan capítulo 14, por favor. Busque su Biblia, Juan capítulo 14, verso 12. Miren lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, y obviamente cuando esto aplica a todo discípulo del Señor Jesús. Miren, ¿saben una cosa? Cuando su hijo aquí en culto no tiene una Biblia, es porque eso está viendo de su papá. Cuando su hijo no la lee, es porque, hijo, mírame, él está viendo lo que tú haces. Él está viendo cómo tú cantas. Él está viendo cómo tú oras. Y de esa manera se va a comportar. Luego él lo va a hacer. Luego va a querer servir en las cosas del Señor. Este es el proceso. Así que de esa manera, el Señor hoy en día, mire lo que dice Juan capítulo 14, verso 12. De cierto, ¿qué dice? Les digo. El que en mí cree. Cuando dice el que en mí cree, ¿quién puede creer en el Señor Jesús? Cualquiera. El que en mí cree, ¿qué dice? Las obras que yo hago, ¿qué dice? Él las hará también. ¿Y qué dice? Y aún mayor se hará, porque yo voy al Padre. ¿No le parece interesante este texto? Pastor, esto me impresiona. El Señor Jesús sanó a los enfermos. ¿Quiere decir que yo también puedo sanar a los enfermos? No, no tú. El poder que Él te da para hacerlo. Es lo que dice el texto. ¿Cómo así, pastor? Yo pensé que solo los pastores podían orar por los enfermos. Yo también lo puedo hacer cuando mi hijo esté con tremenda amigdalitis en casa. Sí. Impon tus manos y en el nombre del Señor Jesús, di, Señor, por la autoridad que tú me has dado de sanar a los enfermos, Señor, tú sánalo. ¿Y ese enfermo qué pasa? Se sana. Dice, aún mayores hará porque yo voy al Padre. El Señor que estaba ahí estaba de manera física. Él no puede estar en todo el mundo, pero hoy en día está aquí y está en China. ¿A través de quién? De sus discípulos que creen en Él. Y su espíritu, ese empoderamiento en el creyente, es lo que hace que podamos seguir haciendo. Pero ahora no es que, si quiere que les cuente una noticia, yo tengo el don de la sanidad. Crean en mí que tengo el... No, eso no es. Es el Espíritu de Dios obrando a través de ti. ¿Estoy siendo claro? Ahora, cuando el Espíritu Santo hace esa obra, todo empezó. Mateo capítulo 28, verso 18, incluso lo tenemos en nuestra misión. El Señor se acerca y les dice, toda potestad me es dada ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Noten eso, el Señor termina sus últimas palabras en el Evangelio de Mateo diciendo, tengo autoridad sobre lo espiritual y sobre lo terrenal, sobre lo celestial y sobre lo que existe sobre la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dice? Vayan y hagan discípulos. ¿El qué está haciendo? Les está empoderando.
Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Pero luego Hechos 1:8 dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Miren, todo creyente que decide poner su esperanza en Jesucristo, el Espíritu Santo viene sobre él para empoderarlo. Ya eres un hombre, una mujer empoderada. Pastor, y yo como niño, ¿yo puedo orar por un enfermo? Si crees en Cristo. Como la leímos en Juan capítulo 14. El que en mí, dijo el Señor Jesucristo, dijo, cree. Vayan conmigo a su Biblia, Hechos 2:37, por favor. Hechos capítulo 2, verso 37. Mire lo que dice. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de ¿qué? De pecados. Y mire lo que dice, cuando yo me arrepiento y Cristo está como Señor, dice, y recibiráis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. ¿Quiénes vosotros ahí? Los que estaban escuchando. ¿Para quién más? Para vuestros hijos. ¿Los hijos de quién? De los que estaban escuchando. Pero ¿quién más dice ahí? Y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios, ¿qué? Llamar. Es decir, que el empoderamiento, los discípulos del Señor Jesús, aquellos que vienen a Él, se arrepientan de corazón de sus pecados y creen en Él, el Espíritu Santo viene sobre ellos. Y ahí ya estamos empoderados. Dice para todos los que el Señor llamare. Verso 40 de Hechos 2 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué dice ahí? Y se añadieron aquel día como. Así que recordemos que no tenemos autoridad. Nuestra autoridad, ¿qué es? Delegada. Así que si usted escucha algún, perdón la expresión, charlatán religioso que dice, yo tengo la sanidad, vengan a mí. No, ese no sería un discípulo del Señor. Porque él solamente tiene una autoridad, ¿qué? Delegada. Vamos a dar a conocer a Cristo tal como nos dice el apóstol Pablo. Tómelo como referencia, Romanos 15:17. El apóstol Pablo dijo, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que esto se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia a los gentiles. Noten lo que dice el apóstol Pablo. No osaría sino de lo que Cristo ha hecho. Él no dice lo que yo he hecho. El apóstol Pablo. Él dice lo que ¿quién hizo? Cristo hizo. Y Romanos 15:19 dice, con potencia de señales, prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De esta manera me esforcé desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico, llenado del Evangelio de Cristo. Y me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar en fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca se les fue anunciado acerca de él le verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo, ¿qué dijo? Yo también soy un hombre que he sido empoderado. Dios me envió, así que voy a anunciar el Evangelio donde no ha sido ¿qué? Predicado o anunciado. Así que oremos por los enfermos, oremos por los endemoniados. Si se sanan, gracias a Dios. Y si no ocurre nada, gracias a Dios, porque al fin y al cabo nosotros no somos los que tenemos el poder. ¿Quién tiene el poder? Dios. Es Dios el que lo hace. Pero Dios quiere que el mundo le conozca. Por eso hoy tú que estás afuera me estás escuchando. Él no se ha ido. Sigue por medio de su Espíritu proclamando a través de nosotros, procedan al arrepentimiento. Hay un rey, hay un reino y hay milagros sobrenaturales que ocurran, no para que tú pongas la mirada en los milagros,
en la sanidad física y en la sanidad espiritual, sino para que pongas tu mirada en el Rey. Te pregunto, ¿quieres ser un discípulo del Señor Jesús? ¿Te gustaría ser un discípulo del Señor, que Él te empodere y que Él te envíe a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados y a llevarles buenas noticias de salvación? ¿Te gustaría tener ese privilegio? Bueno, lo primero que debe pasar en tu vida es que debes venir en arrepentimiento y creer aquel que lo hizo para perdonarlos. Él lo hizo, hoy estás escuchando de Él, que así como Él lo hizo, tú lo puedes hacer. Así que pon tu confianza en el Señor y Él lo hará. Amén. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos. Gracias por obrar a través de las Escrituras. El mismo Señor Jesús que operó hace más de 2000 años, que obró hace más de 2000 años, es el mismo que está aquí por su Espíritu. Perdóname si he fallado, perdóname si he pecado, perdóname si he hecho lo que no te agrada. Pero yo quiero ser enviado por ti, Señor Jesús, a aquellos que necesitan, al enfermo, al endemoniado, al triste, al desesperado, y decirle que hay un Rey que quiere gobernar.